puesto a grabar y cuando quieras, Alex, muchas gracias. Vale. Bueno, pues me presento, algunos me conoceréis, soy Alexandre Pérez, soy médico del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Yo vengo de digamos que de la clínica, no soy biólogo, y os voy a enseñar el proyecto que vamos a empezar, que está empezando en nuestro hospital, en el Álvaro Cunqueiro, y a través del Servicio de Medicina Interna y del Instituto de Investigación Galicia Sur. Como veis, nos vamos a centrar en un proyecto acerca de marcadores de la inflamación, que es un tema que está bastante de moda en los últimos años, ¿verdad? Nuestro hospital parte de una tradición, entre comillas, o sea, en nuestro centro siempre hemos sido uno de los centros que más ha apostado, que a los facultativos del centro han apostado por la biterapia, muchos de ellos los conoceréis. Y eh, eh, no sé si ahora se ve la presentación, paso de la diapositiva. Vale. Se está viendo, perdona Alex, se está viendo perfectamente, lo único que, bueno, no está como en pantalla destacada, pero si te No, está dando es guerra sí que se ve bien, ¿eh? me está dando un poquito de guerra, sí. Pues Antes yo, lo he puesto y creo que vosotros lo veíais, pero yo no lo veía en negro. pues yo creo que si quieres dejarlo como está, ir pasándolas, yo creo que se ve bien, ¿eh? Vale. Bueno, como os decía, acerca de la simplificación, llevamos ya bastantes años con el asunto de la simplificación, tanto en ensayos clínicos como en la práctica real, ¿vale? Muchos ya conoceréis la mayor parte de los estudios que pongo aquí en la diapositiva, eh, son estudios ya clásicos, ¿no? De simplificación a dos fármacos. Vale. Joder, ahora se ha quedado esto pillado. A ver. Bueno, ahora se me ha quedado pillada a mí la presentación. Un segundito. Aquí estoy. Vale, ya estoy aquí. Lo vais a ver un poco en pequeñito, ¿vale? Porque está dando bastantes problemas ahora con el PowerPoint. Entonces, como os decía, habéis visto que hay una gran tradición ya de ensayos clínicos acerca de la simplificación a dos fármacos, a ensayos como el TANGO, ensayos como el SUR, cuyas ventajas principales clásicamente era reducir el número de pastillas, ahora es menos importante porque casi todos los regímenes van en un único comprimido, reducir efectos secundarios, evitar una toxicidad a largo plazo y, sobre todo de cara a los que gestionan, las ventajas que tienen en cuanto al coste de este tipo de regímenes. La simplificación se llegó a experimentar con varias combinaciones diferentes, unas más exitosas, otras menos exitosas, tanto con inhibidores de la proteasa, inhibidores de la integrasa y combinaciones de las mismas. Nosotros nos vamos a centrar en la simplificación a dolutegravir y la lamivudina, en cuyo ensayo clínico TANGO demostró una inferioridad en pacientes pretratados, con una menor toxicidad ósea, menores sustancias inflamatorias de recambio óseo, comparados fundamentalmente por la desaparición de tenofovir de ese régimen. Se lograba un control virológico sin aparición de mutaciones de resistencia, si no había una mayor incidencia de eventos SIDA o SIDA. Esta es una de las diapositivas del TANGO, en la que clasificaban un poquito lo que era la no inferioridad respecto a regímenes basados en TAF, y un pequeño subestudio que hicieron los compañeros del TANGO, en el cual se analizaban el dímero D, la proteína C reactiva ultrasensible, interleucina 6 y otros factores relacionados con la inflamación. En varios de ellos no había cambios significativos al hacer esta simplificación, y este estudio todavía está en marcha, faltan varios parámetros y varias mediciones que se están haciendo ahora. El estudio acabará hacia finales de 2021
y podremos sacar alguna conclusión un poquito más firme. ¿Cuáles las dudas que nosotros tenemos? Bueno, que nosotros y que muchos otros grupos tienen, es la influencia que pueda tener el retirar un fármaco a nivel de la inflamación crónica, qué papel tienen estos marcadores, si de verdad tienen algún tipo de repercusión clínica, si de verdad son un factor de riesgo para complicaciones, para otras enfermedades, si alguno de ellos puede ser una diana terapéutica, porque existen medicamentos capaces de inhibir alguna de estas citoquinas, y qué impacto pueden tener en el reservorio viral. Sobre la relevancia de los factores de la inflamación, cada vez se van publicando algunos artículos donde intentan establecer estos factores de la inflamación, qué relevancia clínica tiene en los pacientes, digamos, en el día a día. Por ejemplo, en pacientes con EPOC hay cierta correlación entre la elevación de factores de la inflamación y el daño pulmonar. Además, parece que hay perfiles bioquímicos diferentes según el paciente sea más un bronquítico crónico o bien un enfisematoso. También tenemos estudios, esto es una diapositiva del START, donde los factores de la inflamación se acompañan de esta mejunje de hipertensión, sobrepeso, inflamación, de aumento de resistencia a la insulina, lo cual sí que sabemos a día de hoy que sí es un factor de riesgo cardiovascular importante. Y aquí vemos que los dos marcadores de la inflamación que más se están viendo, o dos de los más protagonistas, son por un lado la interleuquina 6 y por otro lado IP10 o CXCL10, en el cual no son elementos, digamos, aislados, sino que todos están imbuidos en una cascada muy compleja, donde hay muchos péptidos, hay muchas sustancias, unos actúan sobre otros, unos inhiben a aquellos, estos estimulan a los otros. El problema que tenemos es traducir eso en un significado clínico real, es decir, podemos inhibir alguno de estos factores de la inflamación y eso va a suponer pues, un menor riesgo de cardiopatía isquémica, de enfermedad cerebrovascular. A raíz de todos estos conocimientos, pues empezamos a elaborar un proyecto a través del hospital, del Álvaro Cunqueiro, del Instituto Galicia Sur, el grupo de virología y patogénesis dirigido por Eva Poveda, en el cual hemos hablado con nuestros compañeros de la consulta de VIH. Nuestra área aproximadamente ya un medio millón de habitantes, de los cuales hay unos 1.500 aproximadamente están en seguimiento por infección por VIH, aproximadamente. De estos 1.500, pues tenemos una cohorte de pacientes donde vamos volcando datos, no están incluidos todos los pacientes, están incluidos a la fecha de elaboración de esta presentación 1.156, de los cuales 381 estaban en biterapia, 295 con dolutegravir lamivudina, 34 con dolutegravir rilpivirina, incluyendo algunos de los pacientes que forman parte del ensayo clínico TANGO que está abierto en nuestro centro. ¿Qué es lo que nosotros, desde el grupo de virología y patogénesis, queremos aportar? Bueno, pues queremos analizar una cohorte en práctica clínica. Hemos visto en otras semanas de los seminarios que hay iniciativas similares, pero en forma de ensayo clínico. Queremos analizar la simplificación, el impacto que tiene en los marcadores inflamatorios y queremos analizar si existe alguna relevancia clínica de estos hallazgos. Que vamos a hacer es, nosotros hemos contactado con los médicos de la unidad y les vamos a proponer que aquellos pacientes los que ellos, por un lado, decidan hacer una simplificación o por otro lado, decidan mantenerse en una triple terapia, seleccionar una pequeña parte de estos pacientes, pacientes que están con carga viral suprimida, pacientes con buena gracia del TAR y que no tengan ningún motivo de exclusión, motivos de exclusión, además de los propios que condicionan que continúe un TAR triple, como puede ser el embarazo, la lactancia, la hepatitis B activa. Hemos puesto una serie de ítems para intentar minimizar el riesgo de que haya pacientes que tengan otras causas de inflamación crónica, como puede ser hepatitis B reciente, hepatitis C reciente, enfermedades autoinflamatorias, enfermedades inmunológicas. Dentro de estos pacientes se establecerán dos cohortes, una de aquellos pacientes cuyo médico decida hacer una simplificación a dolutegravir lamivudina y otra cohorte en la cual los pacientes continúen por indicación clínica con triple terapia.
¿Y qué triple terapia vamos a recoger? Fundamentalmente basada en inhibidores de la integrasa para que sea algo un poco más comparable. Dolutegravir, lamivudina, abacavir y bictegravir, etricitabir, tenofovir. Dentro de estas dos cohortes, los pacientes serán de una similar edad, estadio clínico, estado inmunológico y comorbilidades. Una vez el paciente accede, hacemos un pequeño calendario de toma de muestras. En el paciente de simplificación, lo importante es que la primera muestra sea justo antes del cambio y luego hacemos muestras de seguimiento. Los pacientes que no hacen simplificación, hacemos un seguimiento similar, una muestra basal a los 3, 6 y 12 meses. Una vez tengamos las dos muestras, lo que haremos por un lado será una comparación antes-después en los pacientes que hacen simplificación a biterapia para examinar si existe de verdad un cambio a nivel inflamatorio. Nuestra cohorte de triple terapia servirá como control para ver si de verdad hay diferencias respecto a esos pacientes que siguen un triple. Y los parámetros que vamos a evaluar van a ser marcadores fundamentalmente proinflamatorios, como interleuquina 6, IP10, TNF alfa soluble, alguno más que estamos pendientes de cerrar a ver si podemos determinar, y niveles de ADN mitocondrial. Nuestro grupo ha hecho ya varios trabajos sobre ADN mitocondrial y vesículas de comunicación extracelular y nos gustaría incorporar este pequeño grupo de simplificación también a ese nuevo campo. En cuanto a los análisis, examinaremos si los pacientes mantienen una supresión virológica adecuada, sus tasas de ventosida y nosida, y, como os decía, compararemos tanto los pacientes que hacen simplificación como con una cohorte control en triple terapia. Y esto es un poco el proyecto que os quería presentar y que queríamos exponer con vosotros. Tenemos que todavía... Yo creo que la biterapia ha venido para quedarse y nos gustaría pues concretar uno de estos aspectos más en boga, que es la inflamación, sobre todo si esta inflamación subyacente va a tener algún tipo de relevancia clínica. Desde mi punto de vista como internista, evidentemente lo que más me importa es si el paciente que simplifica biterapia va a tener más riesgo de tener un tumor dentro de 10 años o de tener un infarto de miocardio que el que sigue en triple. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y si queréis comentar algo, pues lo discutimos. Gracias, Alexandre. Nada, recuerdo nada más que podéis entrar sin problema, podéis activar y desactivar vuestro micro cada uno individualmente, ¿vale? Gracias. ¿Se vio bien la presentación? Porque no, pantalla completa parece que da un problemita. Sí, no, pero o sea, ¿Sí? vamos, se ve bien, ¿eh? ¿Sí? Vale. Se ven el resto de diapositivas en el lateral, digamos, pero bueno, Vale. se ve en grande la destacada, sí, no te preocupes que ha ido bien. Problema de no estar en el trabajo. Sí, ya, un día un poco especial, ¿no? Ya. Sí, bueno, no sé si no hay más preguntas, Alexander, cuando quieras terminamos, ¿vale? Vale, pues nada, cuando digáis, perfecto, estamos a vuestra disposición y creo que van a poder ver la presentación en la página web, ¿verdad? Eso es, bueno, vamos a guardar el vídeo y la presentación y está disponible en la intranet. Podéis entrar con vuestro usuario cuando queráis, están todos los seminarios ahí guardados. Vale, perfecto. Pues muchas gracias por la presentación, Nada, Alexander. Que vaya bien el puente. a vosotros por la invitación. Gracias, Hasta saludos. luego.